Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una disculpa, les debí el video de la semana pasada, entonces de una vez voy a aprovechar para grabar los últimos dos temas que nos hacen falta y pues ya prácticamente con eso vamos a acabar nuestra clase, ¿eh? Realmente es muy poquito lo que nos hace falta y pues bueno, vamos a empezar en esta ocasión hablando sobre los estudios de carácter experimental. Estuvimos analizando lo que son los estudios observacionales, que habíamos mencionado que precisamente nosotros no podemos intervenir y no vamos a estar manipulando las condiciones en las que se llevan a cabo algunas variables. Y en el caso de los diseños experimentales, pues aquí vamos a enlistar algunas de las características que precisamente van a tener este tipo de estudios. Número uno, pues sabemos que definitivamente el investigador debe de manipular o controlar o asignar los factores o las variables que a nosotros nos interesa, sobre todo conocer el efecto que va a llegar a tener sobre una determinada variable de respuesta o una variable dependiente. ¿Sale? Entonces, como en este caso a nosotros sí nos interesa conocer específicamente el impacto que tiene precisamente esta variable, necesitamos cuidar sobre todo o manipular el resto de las posibles variables que estén afectando para que podamos contemplar o visualizar de forma más evidente o más directa el hecho de que esa variable pues pueda tener sobre la consecuencia, ¿no? Que es lo que nosotros estamos observando. Por lo tanto, pues en el caso de la mayoría de los estudios experimentales, lo que vamos a tener es que son estudios prospectivos, porque apenas va a transcurrir precisamente el desarrollo del evento que a mí me interesa. ¿Sale? Y por otra parte, pues son longitudinales también, porque por lo menos necesitamos nosotros realizar dos mediciones, ¿no? Para observar un efecto o una comparación, necesito tener un antes y un después. Necesitaría, por ejemplo, tener una medición inicial y posteriormente a ciertos tiempos o en diferentes momentos, o una medición basal y luego, por ejemplo, a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, o en días o semanas o lo que sea, ¿no? Que a mí me interese. Entonces, esas serían más que nada las características. Cuando nosotros hablamos meramente de los estudios experimentales, pues es un término muy amplio, que de hecho, pues casi siempre se aplica el término de ensayo o estudio experimental a las condiciones que nosotros en el laboratorio podemos manipular, sobre todo cuando trabajamos con, obviamente, con reacciones químicas, con microorganismos, con animales de experimentación, etcétera, ¿no? Recuerden que el término experimental no significa que lo voy a hacer en el laboratorio, porque podemos tener estudios observacionales, podemos tener estudios descriptivos, etcétera, que finalmente pues también pueden estar podemos recolectar la información y obtener esos datos a partir de ciertas metodologías de laboratorio. Entonces, no se vayan a quedar con esa idea de que experimental significa, pues literalmente estar en un laboratorio, hacer experimentos como científico loco, ¿verdad? Entonces, precisamente las características que tiene un diseño experimental clásico es que necesitamos, número uno, prestar mucha atención con respecto a la manera en la que nosotros estamos controlando, sobre todo las condiciones en las que se lleva a cabo el estudio. O sea, en condiciones me refiero, por ejemplo, que nosotros cuidemos muy bien parámetros como lo son temperaturas, concentraciones, tiempos, iluminación o luz, el material, los reactivos que estamos nosotros manejando, etcétera. O sea, que estemos nosotros cuidando de forma muy precisa y muy meticulosa toda esta serie de factores que si los descuidamos, sabemos que pueden de alguna manera tener un efecto también o alterar mis resultados. Entonces necesitamos cuidar mucho esas condiciones y que de preferencia siempre se lleven a cabo en las mismas condiciones para que realmente no nos vaya a afectar nuestro resultado. Necesitamos también tener, por ejemplo, una maniobra de intervención, es decir, qué es lo que yo voy a hacer o qué es lo que yo voy a asignar o cuál va a ser mi factor de exposición o mi variable independiente que yo voy a manipular y por lo tanto necesitamos tener además un punto de comparación con un grupo control. Por lo tanto, este tipo de estudios se vuelven también analíticos, ¿sale? Entonces, el grupo control va a ser un grupo en el que no hay esa intervención y no hay esa manipulación de la variable independiente, por lo tanto, podríamos hacer la comparativa de qué pasó si no hago la manipulación versus el grupo en el que sí estoy haciendo yo la intervención, ¿ok? En el caso de que haya participantes o pues, seres vivos, animales, no sé, que estén en el estudio, estos debemos asignarlos de forma aleatoria. Este es uno de los criterios más importantes que, sobre todo para cuando yo voy a realizar mi análisis estadístico, una de las
de los parámetros que se debe de cumplir o de una de las condiciones es precisamente que el ensayo se pueda volver o se realice bajo condiciones meramente aleatorias. Esto para que se puedan cumplir los supuestos de la normalidad o de la distribución de datos para que sea estadísticamente representativo, significativo. De nada sirve que yo esté manipulando, que yo esté controlando todos los valores, si finalmente yo estoy volviendo o haciendo orientando mis resultados hacia lo que yo espero. Eso pues no se vale porque estamos así como que nosotros de alguna manera haciendo trampa, por así decirlo. Entonces necesitamos que sea esto aleatorio para que sea meramente, si realmente hay una explicación tras toda la relación que existe entre las variables que yo estoy analizando, pues se vea precisamente por eso, no porque yo lo manipule ni porque yo lo estoy controlando. ¿Sale? Entonces necesitamos cuidar mucho la aleatoriedad. En este caso, la población de los sujetos de estudio, también podemos realizar estratificaciones en subgrupos que nos permitan precisamente agruparlos por las características que tienen en común, por ejemplo, edades, por ejemplo, sexo, por ejemplo, condiciones socioeconómicas, por ejemplo, tipo de crecimiento, etcétera. Cualquier cosa, cualquier situación que a mí me interese, que me pueda ayudar o me pueda orientar para que el análisis pues se vuelva un poquito como más sencillo y tratar nuevamente de atribuirle las posibles explicaciones de causa y efecto a la variable de interés y no tanto a las otras que pudieran estar afectando. Y por último, necesitamos nosotros que el evento esté muy bien definido, es decir, que yo sepa qué es lo que espero del resultado y que estemos nosotros conscientes y del momento en el que pudiera llegar a ocurrir, que sea medible, que yo tenga la manera de poder demostrarlo, que, o sea, es decir, que pueda realizar una cuantificación o una evaluación previa y posterior, obviamente, a la intervención. ¿Sale? Entonces, esa es la manera en la que yo voy a comprobar o demostrar que efectivamente hay un cambio. Por ejemplo, si yo estoy dando un tratamiento farmacológico que me sirva a lo mejor para quitar el dolor de cabeza, pues que yo pueda realmente valorar en este caso en las personas previo cómo voy a evaluar el dolor que tienen o el dolor que ellos sienten versus el dolor que van a mostrar después, ¿no? O por ejemplo, un fármaco que me sirva para disminuir la temperatura. Ah, pues está más fácil a lo mejor porque este signo yo puedo utilizar un instrumento que sería un termómetro, medir la temperatura antes, darle el tratamiento y posteriormente entonces medir precisamente cuál fue la diferencia que yo observé tras este tipo de intervenciones. ¿De acuerdo? Entonces, estas de manera general, pues son las características que poseen los estudios experimentales. Vamos a abordar de manera muy específica lo que serían los ensayos clínicos, que serían los estudios experimentales, por así decirlo, que nosotros solemos hacer en seres humanos.